buenos días. Mi nombre es Nelly Pérez, soy estudiante de Derechos Humanos de la CETAD Valledupar. En el día de hoy le estaremos hablando del desplazamiento forzado en Colombia, su aspecto histórico, sociopolítico y socioeconómico. Asimismo, sentaremos nuestra posición crítica y el devenir de este fenómeno que actualmente está tipificado como delito. El desplazamiento forzado está tipificado como delito en el artículo 180 y 159 del Código Penal colombiano. Lo prohíbe la Constitución Política de Colombia y el Estatuto de Roma lo contempla en su artículo 7. La Organización de Naciones Unidas lo ha considerado o lo ha definido como la obligatoriedad de que son víctimas las personas o grupos de personas a huir o a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual de manera ante violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco de un conflicto armado. A pesar de que fue tipificado como tal en el Código Penal colombiano, a partir del 2000 es un delito que por vías de hecho se había venido causando, si consideramos desde el descubrimiento mismo del continente americano, donde la población indígena fue despojada de sus tierras y de sus riquezas. En la década, en los siglos XIX, a mediados y a finales del siglo XIX, observamos cómo se dio de manera sistemática el desplazamiento forzado en Colombia. Es que donde quiera que hay conflicto, ahí está el desplazamiento forzado. En la guerra de los 1000 días, ahí estuvo el desplazamiento forzado. Fueron más de 100.000 muertos y en medio de esos 100.000 muertos, obviamente, se dio el desplazamiento forzado. Observamos también en la década de los 30, de los 40, donde utilizaban los terratenientes aspectos culturales como los cuentos y leyendas de la pata sola, del monje sin cabeza. Eso era un sofisma de distracción que era con la finalidad de huir a los campesinos de sus pequeños predios, de sus parcelas, para luego apropiarse de sus tierras. Ya habían ejércitos privados de los terratenientes para apropiarse de las tierras de los campesinos y despojarlas. Era uno de los aspectos que estuvo denunciando Jorge Eliezer Gaitán, cuyos archivos los posee su hija Gloria Gaitán, de las denuncias que él venía haciendo. Y luego cuando se da el Bogotazo, el 9 de abril, que ocurriera en el año de 1948, el magnicidio de este caudillo liberal, aún se incrementa más el desplazamiento forzado, puesto que los dirigentes liberales y conservadores organizaron al pueblo para masacrarse entre sí a nombre de los partidos liberales y a nombre del partido conservador. Situación que aprovechaban los terratenientes, y los campesinos a su vez empezaron a engrosar los cinturones de miserias en los centros poblados y en las grandes ciudades. Se generaba otro fenómeno social, pero observemos también que al tiempo que se masacraban entre sí los campesinos, donde murieron más de 300.000 tras el corte de franela, ocurría la organización de grupos de campesinos, tanto liberales como comunistas. Entre los años 49, 51, 53, fueron conformados esos grupos que en el año 63 dieron nacimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes pedían en sus inicios la reivindicación de las tierras de los campesinos. De otra parte, observamos que surgieron alternadamente otros movimientos guerrilleros, entre eso el Ejército de Liberación Nacional, el Quintín-Lame, el EPL. Muchos de ellos también propendían, como el Quintín-Lame de manera especial, por la restitución de la tierra a los grupos indígenas. Fue un movimiento que estuvo conformado por un ejército indígena. Observamos de esta manera que el conflicto armado no es de ayer, el desplazamiento forzado en consecuencia tampoco es de ayer. En la época de violencia, si murieron 300.000 colombianos, obviamente esto trajo como consecuencia desplazamientos masivos de campesinos
hacia las ciudades. Al existir un conflicto de guerrilla que trata de enfrentarse al Estado, de quebrantar el régimen constitucional y legal del Estado, ese enfrentamiento encontramos que la población civil va a estar en medio del fuego cruzado y obviamente produce desplazamiento. En los años 70 aparece un nuevo movimiento, como lo es el M19, tiene otras características, tiene otras connotaciones, tiene otros objetivos, pero el hecho de tratar de desestabilizar las instituciones y haber enfrentamientos, trae desplazamiento forzado. Aparece un fenómeno más y un ingrediente más del desplazamiento, como lo es el narcotráfico, en ese momento la marihuana, el tráfico de marihuana, y en la década de los 80 ya encontramos un conflicto multipolar. ¿Por qué multipolar? Porque aparece el fenómeno del narcotráfico ya como Zico, Calero, aparecen los grandes capos como Pablo Escobar, Leder, Rodríguez Gacha, entre otros, por mencionar uno que otro de estos capos narcotraficantes, y con su bombardeo y muertes indiscriminadas ya traían desplazamiento no solamente del sector campesino, sino dentro de las grandes ciudades. ¿Por qué multipolar la década de los 80? Porque aparece, además del narcotráfico, aparece el paramilitarismo, ejército privado al servicio del narcotráfico. Esos múltiples enfrentamientos Estado-guerrilla, paramilitarismo al servicio de los narcotraficantes y que masacran la población civil y la desplazan tanto de los campos hacia las ciudades, tanto de las poblaciones pequeñas hacia las capitales, es un fenómeno que hace más complejo el conflicto en Colombia y obviamente más complejo el desplazamiento en Colombia. Lo grave es que ese fenómeno no ha terminado ni hasta la década de los 80, ni hasta la década de los 90, ni a comienzo de los 2000, no ha terminado, sino que al contrario censo se ha convertido con un eje de acción mayor, cual es la lucha por territorio. Ya no están peleando la tierra de manera individual, un predio rural individual, sino que están luchando por territorio. Produce aún mayor desplazamiento de colombianos hacia diferentes lugares, campesinos, urbanos hacia otros lugares. Se incrementa más el desplazamiento forzado en Colombia con esta multipolaridad que se ha dado. Pero hay otro nuevo que ha terminado de surgir. Ese nuevo fenómeno que ha terminado de surgir son las multinacionales. Estamos ante un concepto global neoliberal de estas multinacionales que con la aquiescencia del Estado no impiden que bajo la explotación de la minería estén desplazando a los indígenas, a los afrodescendientes, a las comunidades vulnerables, y nos preguntamos ¿qué hacemos? Si estamos observando actualmente otra pelea de territorio, otra lucha de territorio en el Catatumbo, en el Urabá antioqueño, de grupos emergentes, de los paramilitares, de disidentes de la FARC, del EPL en Catatumbo, con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué está haciendo el Estado? Observamos que sigue siendo objetivo militar de cualquiera que sea el conflicto la población civil. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, a través de la sentencia 025, trató de exigir que se le restablecieran los derechos a la población desplazada, que había venido siendo invisible, pero que sigue siendo invisible. Actualmente el gobierno, observamos que es poco lo que está haciendo, que las leyes que han sido proferidas, promulgadas en pro de restablecerle los derechos a la población desplazada, es poco el efecto que han tenido, como la 387 y la ley 1448. ¿A qué acudimos? ¿A qué hacemos? Si la Corte Constitucional ya incluso ha insertado en su sentencia 318 de 2011
como factor producto del desplazamiento forzado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado llamados falsos positivos. Esas ejecuciones extrajudiciales, la Corte está diciendo, son factores de desplazamiento forzado en Colombia. Nos sentimos impotentes. Los defensores de derechos humanos nos estamos sintiendo impotentes, pero hay algo que hacer. Recordemos que está consagrado como un delito de lesa humanidad. Recordemos que sí se pueden ejercer acciones dentro del ámbito interno y que de no cumplirse se debe acudir a la Corte Penal Internacional para que esta violación, este delito de lesa humanidad no siga siendo el común denominador en Colombia bajo la aquiescencia y la indiferencia del Estado. Organicemos a través de las ONGs, organicemos a través de las mismas asociaciones de víctimas del conflicto armado, esas acciones necesarias que haya lugar para restablecerle los derechos a las víctimas del conflicto, que no se vea como algo normal en nuestro país, que realmente los recursos que sean destinados en el presupuesto nacional para la población víctima de la violencia no sea convertida en burocracia como está ocurriendo en la actualidad, que se le restablezcan esos derechos a la población, que realmente se hable de que el desplazamiento forzado en Colombia hay que ponerle un pare, que las multinacionales no continúen desplazando a los campesinos, a los indígenas y a la comunidad en general. Muchísimas gracias.